tenía el OBS abierto por las puras. Ok, ahora sí estoy grabando. Eh, Ahora sí. Ustedes saben que están bien plasmados dos estilos de competencia, el estilo ICPC y el estilo IOI. El estilo ICPC, ¿por qué se caracteriza? Porque los problemas los resuelves o completos o te dan 0 puntos. O sea, en el estilo ICPC todos los problemas valen un punto y tienes que pasar todos los casos de prueba para que te den ese único punto. Además de ello, si hay un empate en términos de puntos, se desempata en función a la penalidad que obtiene el equipo o el participante. ¿Cómo se calcula esa penalidad? Se calcula mediante sumar para cada uno de los problemas en los que uno ha resuelto, los que uno no ha resuelto no aportan con penalidad, su penalidad es 0. Solo los que ha resuelto se considera 20 por la cantidad de intentos menos 1 más el tiempo en el que se obtuvo el primer accepted. Eso quiere decir que si, por ejemplo, sacaste accept en el minuto 20, así mandes en el minuto 24 un código que te dé wrong answer en el mismo problema, no se te va a considerar en tu penalidad. Y en el caso ya extremo, en el que hay empate de penalidades, se toman los tiempos de los accepted de cada, digamos, de los dos equipos que estás comparando, tienen misma cantidad de puntaje, misma penalidad, entonces tomas los tiempos al revés, es decir, desde la última submission hasta la primera, y los ordenas. El que sea menor lexicográfico es el que va a ir primero, ¿no? En pocas palabras, si tu última submission fue antes que la del otro, tú ganas. En el caso del estilo IOI, se da la posibilidad de tener un puntaje parcial. Es decir, un problema se diseña de manera que se asignan puntajes parciales por resolver determinadas instancias del problema. Por ejemplo, podría decirse que la máxima instancia te da como límites n menor o igual que 10 a la 5, en cuyo caso un n cuadrado no te va a pasar en la vida, pero digamos que se te da un puntaje parcial, o sea, como una especie de premio de consolación si es que haces para n menor o igual que 3000, por ejemplo. Obviamente ese puntaje parcial va a depender de la dificultad que se te dé al momento de intentar hacerlo, porque hay muchas veces en las que el problema completo es fuerte y el problema básico, o sea, el subpuntaje parcial, tampoco es que sea fácil. Así que casi siempre la asignación de puntajes va a depender de algo en particular. Entonces, ¿cuál es la estrategia más usada? Bueno, no más usada. ¿Cuál es la estrategia más clásica? Que es la estrategia cíclica. ¿A qué me refiero con estrategia cíclica? Que el proceso es un ciclo. Lees un problema, lo resuelves, pasas al siguiente. Así. Entonces, básicamente, esta estrategia, ¿en qué tipo de competencias ayuda más? En estilo ICPC, por ejemplo. Porque en el estilo ICPC, el tiempo es factor clave para desempate. En el estilo IOI, si sacas medio puntaje, mismo puesto. No hay ningún tipo de desempate en estilo IOI. Bueno, al menos eso es lo que recuerdo. Entonces, si es que uno tiene estrategia cíclica, obviamente, ¿qué es lo que le conviene durante la competencia? Es que los problemas estén ordenados por dificultad. Si los problemas están ordenados por dificultad, la estrategia cíclica es literalmente lo mejor que podrías hacer, probablemente, porque vas a irte, ¿no? El más fácil lo haces al toque, el siguiente más fácil lo haces en un poquito más de tiempo y así consecutivamente, ¿no? La dificultad al ser incremental hace que el tiempo sea ligeramente mayor que el anterior, pero no pierdes tiempo intentando buscar cuál es el fácil, cosa que sí sucedería en un ICPC, que bueno, en el ICPC los problemas están regados por donde estén, así que no sabes si el problema más fácil es el del medio, el de la derecha, el de la izquierda, lo que sea. En el caso del estilo IOI, no es tan difícil buscar el problema más fácil porque son solo tres problemas. Así que, o sea, son tres problemas por día, ¿no? O sea, tres problemas, lees los tres y listo. No tienes por qué estar, digamos, apurándote, porque tampoco hay premura de tiempo. Mientras te salga, no hay problema. Ahora, como dije, ¿no? Ventaja principal, no solamente el tema de la penalidad es menor, por el hecho de que lo resuelves lo más rápido posible, sino que además si tienes un error lo corriges ahí mismo. Y el hecho de corregir un error ahí mismo, eh,
bueno, tiene también la desventaja de que si no lo llegas a corregir y te desmoraliza, ¿no? Pero técnicamente, si es que no llegas a corregir un error en un problema, entre comillas, que debería ser fácil para ti, en un problema superior veo difícil que te llegue a salir, ¿no? Así que, en términos de moral del competidor, casi no hay desventajas. Pero, eh, como dije, en el caso de que lo corrijas de inmediato, o sea, vas a tener tu penalidad extra por haberlo hecho mal al inicio, pero bueno, eso era inevitable. Técnicamente lo vas a poder hacer lo más rápido posible de todas formas. Desventaja es que si te estancas en un problema por mucho tiempo, puedes haber perdido la oportunidad de leer los demás problemas, ¿no? Porque, o sea, es estrategia cíclica, literalmente vas a ser como un robot. Lees, resuelves, o sea, lees, piensas hasta que lo resuelves y recién pasas al siguiente. Esa es la característica de esta estrategia, ¿no? Esta estrategia es un poco estricta, no es nada flexible. Entonces, si te quedas en un problema, digamos el problema D, así como si considerando un Code Forces Round, te quedas en el problema D, lo lees, lo piensas, lo piensas, lo piensas, se te acabó el contest, luego ves el problema E y viste, ah, no, este sí me hubiese salido, entonces sonaste, ¿no? Es una de las desventajas de la estrategia cíclica. Ahora, voy a presentar un segundo tipo de estrategia, la estrategia de tempos. Que bueno, esta la menciona Gennady Korotkevich en uno de sus blogs de Code Forces, en donde dice cuál es la estrategia que él toma para afrontar un contest. Lo que, bueno, hay que considerar también que esto debe estar adaptado al nivel del concursante, ¿no? O sea, si eres un, digamos, un gran máster para arriba, o una persona que por lo general le salen todos los problemas, o le falta uno tal vez, o dos, entonces no hay ningún problema si es que lees todos los problemas al inicio. Pero si tú eres de los concursantes que hacen, digamos, la mitad de los problemas, la mitad un poquito más, o en todo caso, de un nivel no tan alto, casi nunca te conviene leer todos los problemas al inicio. De hecho, eso lo vamos a ver en la estrategia que viene después, que es la estrategia híbrida, que técnicamente es la que le conviene a todos. Entonces, ¿qué es lo que dice la estrategia de tempos? Primero lees todos los problemas. Y mientras vas leyendo, vas analizándolos. O sea, vas a analizarlos. No vas a codear nada. Primero analizas las soluciones. Y piensas las soluciones de todos los que puedas. O sea, digamos, ves la A y dices, a ver, pienso, esta solución debe ser este tema, entonces puedo hacerlo así, tengo esta complejidad, ya, pasó. Al menos pasó en mi mente, ¿no? Luego me voy al siguiente y voy saltando de problema en problema. Entonces, cuando llega un problema, o en todo caso, cuando llego a tener puros problemas que no me salen en concepto, o sea, no tengo la idea de cómo resolverlos, comienzo a implementar los que ya tenía, de los cuales ya tenía la idea. Y ahí, según él dice, en el orden que te sienta más cómodo, ¿no? No vas a empezar por el que sientas que te va a tomar más líneas de código, por ejemplo, ¿no? Porque vas a llegar agotado para los siguientes. Entonces, una vez que tengas, bueno, mientras vas implementándolos, vas pensando los que todavía te faltan. Y al final, cuando ya tengas implementadas algunas soluciones, envíalas cuando te parezca correcto. O sea, es como si considerara el contest como una especie de guerra, ¿no? En una guerra uno tiene que decidir el momento adecuado. Uno no sale simplemente cuando está listo. Uno tiene que definir exactamente, ¿no? Cuándo le conviene, cuándo es que digamos, cuando el contrincante está en su peor situación para recién poder tomar ventaja, ¿no? En este caso, Jenna dice lo mismo, ¿no? Dice, envía cuando sientas que debes enviar. No envíes apenas lo tengas. Ahora, hay que considerar que el enviar cuando tú creas conveniente, si envías muchas soluciones al mismo tiempo y te dan error muchas, o sea, algún error por debuguear o algo, ahí tienes, ese es un arma de doble filo, ¿no? Porque si mandas 5 y de esas 5 solo te pasó una, eso te desmoraliza. O sea, tu ánimo va a bajar en picada, porque, bueno, va a caer en picada. Y encima de eso vas a tener que gastar más tiempo en estar debugueando 4 códigos al mismo tiempo. O bueno, si quieres los debugueas de manera secuencial, pero igual te va a tomar un poco más de tiempo de que te hubiese tomado si es que hubieses mandado apenas lo tenías, ¿no? Porque lo codeo, apenas lo tengo lo mando, entonces sé si es que es accepted o es wrong answer o lo que sea, ¿no? Si tengo que corregirlo, lo corrijo hoy mismo. Y ahí entre comillas no se siente el golpe de haber fallado. Al menos no lo sientes tanto, ¿no? Entonces,
La ventaja es que tienes la sensación de control. Y cuando uno tiene la sensación de control es como que uno se siente cómodo. Es como decir, ah, este pata tal vez esté encima de mí en los standings, pero yo tengo dos soluciones más, él todavía no mete ninguna más, estamos empatados, entonces yo en cualquier momento mando estas dos soluciones para que me pasen y le gano por dos. A ver cómo reacciona, ¿no? Ahí es un tema ya de guerra psicológica. Eso es algo. Eso es algo que por lo general las personas que suelen resolver la mayoría de los problemas pueden darse el lujo de tener, ¿no? Enviar cuando les parezca necesario. Y además de ello, es como decir, supongamos que quedan solo tres problemas en la competencia que nadie ha hecho. Y yo tengo dos de ellos. Y el tercero no me sale. Si yo mando alguno de los dos que yo tengo, apenas lo hice, le estoy diciendo a los demás que, oigan, este acá me ha salido. Eso quiere decir que este acá les puede salir a ustedes. Así que no das esa información. O sea, te guardas esos dos hasta el final. Y en el mejor de los casos, a tu favor, los demás van a estar en el tercero que no te salía a ti. Y lo más probable es que a ellos tampoco les salgan, ¿no? O sea, considerando que todos están en un nivel similar. Entonces, como todos ellos están demorando mucho en ese problema, tú dices, a ver, ¿cuánto falta para que acabe la competencia? Faltan 40 minutos allá. Entonces, en 40 minutos yo estimo que no les va a salir estos dos que yo tengo. Mando los dos y ya, entre comillas, aseguro mi primer puesto, ¿no? Algo así. Y la desventaja ya la dije, ¿no? Puede generar mucha penalidad. Por eso esta estrategia de tempos es más recomendada para competencias en donde no importa el tiempo. Am, y bueno, también el hecho de que el tiempo de corrección del código puede ser muy alto, ¿no? Y que puede bajarte la moral. Ahora, uniendo la estrategia cíclica y la estrategia de tempos, llega la estrategia híbrida, que intenta combinar lo mejor de ambos conceptos. Entonces, ¿cuál es la estrategia híbrida? La estrategia híbrida, al inicio de la competencia, vas a funcionar como una cíclica. Es decir, vas a resolver todos los problemas que tú estimes que te pueden salir en un tiempo prudente. O sea, ese tiempo prudente lo defines tú. Por lo general, en mi caso, yo digo 10-15 minutos. Si no me salen menos de 10 minutos o menos de 15 minutos, entonces simplemente comienzo, o bueno, ahí me detengo, entre comillas, de intentar aplicar la cíclica. Ahora, bueno, obviamente me salteo los problemas, ¿no? Porque tengo que intentar leer la mayoría que pueda y apenas haga eso, comienzo con la cíclica. Entonces, cuando llego a un estado similar a este de acá, cuando ya no puedo resolver los problemas en concepto, pero considerando que no los puedo resolver dentro de mi tiempo prudente, ahí tengo que leerme todos. O sea, tengo que leerme todos los problemas. Todos los que me faltan, obviamente, no voy a volver a leer los que ya tenía. Entonces, de todos esos que estoy leyendo, ahí comienzo a decidir. Estimo un orden de dificultad y en función a eso comienzo a intentar analizarlos y resolverlos. Esperando a que me salgan, ¿no? Porque bueno, si no te salen en 10-15 minutos, lo más probable es que te salgan después de media hora. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que los problemas fáciles, o sea, los problemas que a uno se le van a hacer fáciles, los va a hacer al toque y los va a hacer antes que los demás. Y hay menos probabilidad de que uno se estanque, porque no estás quedándote en un problema todo el tiempo, sino que simplemente dices, ah, si no me sale en este tiempo, entonces leo todo. Y como leíste todo, ya no hay esa posibilidad de que no te salga un problema por no haberlo leído. Desventaja, eh, al final, como vas a aplicar la estrategia, bueno, en este caso las desventajas creo que no las puse bien, porque sí, las desventajas no las puse bien. En el caso de las desventajas, hay muy pocas, la verdad, pero podrías haber estimado incorrectamente el orden de dificultad. O sea, no es muy probable, pero puede sucederte. Estimar un orden de dificultad es muy difícil. Porque hay algunos problemas que son fáciles en concepto, pero muy difíciles de implementar, así como problemas que son muy difíciles en concepto, pero su solución es muy simple. O sea, puedes, digamos, decir, ah, me meto ese problema porque se ve que es fácil.
y luego te das cuenta que la cantidad de líneas de código llega a los 60, 70 líneas de código. En cambio, si tuviese sido otro problema, que era entre comillas, que te hubiese demorado unos 10 minutos más o 20 minutos más pensándolo, pero salía en 10 líneas, entonces obviamente te convenía el otro, pero elegiste mal. O sea, eso es algo que sucede. La idea es que no suceda tanto, ¿no? Por eso es que uno entrena. Pero sucede, ¿no? Y bueno, esas son las tres estrategias principales. Que bueno, desde mi punto de vista son las tres principales. No conozco algún otro tipo de estrategia. La que yo les recomiendo para, para el SIC particularmente, en el SIC sí importa el tiempo y también importa la penalidad. En el SIC les recomiendo que barran los problemas en términos de lectura, ¿no? O sea, vayan leyendo. Apliquen la estrategia híbrida, ¿no? O sea, leen el primero, si estiman que les puede salir en menos de 15 minutos, 10 minutos, entonces se mandan por hacerlo. Leen el siguiente, si creen que salen menos de 15, 10 minutos, lo hacen, ¿no? Si creen que no les va a salir en ese tiempo, entonces pasan al siguiente, y así, ¿no? Pero barran, o sea, terminen leyendo todos los problemas. Ahora, lo que tienen que considerar es que el tiempo de lectura no lo deben subestimar. O sea, lean el problema con detenimiento y entiendan qué es lo que piden. Porque hay muchas veces en las que uno puede equivocarse por el hecho de haber entendido mal el problema. Me ha sucedido a mí. Eh, o sea, han habido competencias en las que me he ido muy mal porque entendí incorrectamente parte de el enunciado del problema. Y técnicamente, si lo hubiese entendido correctamente, el problema hubiese salido en 10 minutos. Pero no me llegó a salir porque pensé que era otra cosa. Eso es algo que se tiene que evitar al máximo. A ver, ¿qué más? Aparte de eso, cuando vean, o sea, digamos que ya pasaron 2, 3 horas de la competencia y les quedan dos más. Y supongamos que ya llegaron al estado en el que ya tienen todos los problemas que les faltan, no les ha salido en 10, 15 minutos. Entonces, en ese momento, por dos razones, tienen que implementar alguna tarea de menor puntaje en cada uno de ellos. Por dos razones. Primero, porque si es que no, si es que no les llega a salir, siempre es bueno tener ese respaldo de puntaje. Y ese respaldo de puntaje lo envían apenas lo tengan. Porque recuerden que ahí prima el tiempo. Así que si tienen un puntaje parcial, no se lo guarden hasta el final. No es la IOI. Los que vayan a ir a la IOI eventualmente dicen, ya, tengo el puntaje parcial y al final lo mando. No hay problema, porque no importa el tiempo. Pero en el SIC sí tiene que enviarlo. Y en segunda instancia, es importante siempre tener una solución ineficiente, pero garantizando que está correcta para cuando tengan que probar sus códigos. Cuando les dé wrong answer y ustedes crean que no es por un bug, van a tener que probar qué casos rompen su solución. Eso es algo importante, porque puede ser que su idea esté mal y ustedes piensen que esté bien. Y nunca está de más tener un caso que diga, este caso hace que mi idea falle, entonces tengo que pensar otra cosa. Y bueno, eso sería todo en términos de estrategia, creo. Hay un poquito más de teoría sobre estrategias que mi equipo de ICPC ha desarrollado, pero eso es para ICPC, no es para estilo IOI. Así que vamos al siguiente. Problemas interactivos. Los problemas interactivos... No, antes de pasar a problemas interactivos, ¿alguien tiene alguna consulta u opinión? No sé, alguna... algo que decir, porque muchas veces en la parte de estrategia es complicado decidir bien. O sea, el umbral principalmente, ¿no? O sea, estimar, ¿no? ¿Cuánto es un tiempo prudente para mí? En función al nivel, en función a mis características, etcétera. No, ya no importa. ¿Alguno tiene alguna consulta? Entonces pasamos a los problemas interactivos. Ok, problemas interactivos.
Los problemas interactivos se caracterizan porque el juez, bueno, el juez me refiero a que cuando uno envía su código, el servidor que juzga si está bien o está mal, va a tener oculta cierta información. Y nosotros tenemos que resolver algo que se nos pide, considerando que solo podemos interactuar con el juez haciendo cierto tipo de consultas. O sea, las consultas se nos van a decir, hay un protocolo de interacción que uno tiene que seguir, ¿no? Por ejemplo, el juez me puede decir, solamente puedes hacer consultas de, digamos, el juez tiene oculto un número n y solo puedo hacer consultas de qué bit, qué bit está prendido en el número, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, en su representación binaria, ¿qué orden está prendido? O sea, ¿qué orden tiene un 1? Y me dice, resuelve el problema en menos de 3, 4 consultas, no sé, una cantidad de consultas determinada. Entonces, en el protocolo de interacción siempre se nos tiene que dar qué formato uno tiene que seguir para hacer las consultas y qué formato uno tiene que seguir para dar su respuesta final. Y por último, si es que es con múltiples casos, como a veces sucede en el Google Code Jam o a veces en el mismo Codeforces también, eh, el programa del juez nos va a tal vez dar un veredicto interno. Es decir, si tú imprimes la respuesta correcta, te imprimimos un 1. Si imprimes la respuesta incorrecta, te imprimimos un -1, por ejemplo, ¿no? Y bueno, los programas interactivos o sea, tienen mucha variedad. Algunos manejan archivos de manera directa, otros te dicen, ¿no? Diseña esta función que tiene que cumplir con esto. Y puedes usar estas otras funciones que van a estar incluidas en la cabecera que tienes que poner, ¿no? Y bueno, obviamente la función nos la van a dar como plantilla. Y nosotros no podemos modificar la forma de la plantilla. O sea, la función va a tener sus argumentos con sus respectivas clases. Y esas clases no las podemos modificar. Tal vez el nombre sí, porque el nombre no afecta. O sea, el nombre de las variables, pero las clases no. Y bueno, y otros leen y responden directamente en la entrada salida estándar, ¿no? Como Codeforces, por ejemplo. Codeforces lo único que te basta es saber el fflush stdout y listo. En cambio, en Omega App tienes que descargarte un paquete que te tiene que dar los archivos y luego tienes que hacer una serie de comandos, etcétera. Eso lo vamos a ver en un rato. Primero, veamos el formato de Codeforces porque, bueno, estoy haciendo el entrenamiento en Codeforces y ahí he puesto dos problemas interactivos. En Codeforces necesitamos hacer un flush. Eso lo podemos hacer de dos formas. Usando la función flush stdout inmediatamente después de haber impreso algo, o si no, usando count, o sea, el formato de salida COUT, y al final de todo imprimir el endline, pero el endline del std, no std en DLL. Bueno, la mayoría no pone el std porque pone el using namespace arriba, así que el endline nomás. Veamos el primer ejemplo. Guess the number. Este es el problema clásico de interactivos. Lo van a encontrar en todos los contes de warm-up o de prueba de los sistemas en el RU code al menos. O sea, la copa rusa. Y en otros más. Guess the number. Se nos pide determinar qué número oculto tiene el juez usando solo una consulta en la que damos un valor X. Bueno, en realidad no es solo una consulta, es un solo tipo de consulta. En la que damos un valor X y se nos dice si este es mayor que el juez, bueno, que el número del juez o no. Y además de ello nos dan un dato extra. Nos dicen que el número oculto está entre 1 y n. El n nos lo van a dar. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nos dice exactamente, nos ayuda a estimar cuántas consultas nos podría tomar. Porque si te dicen, tengo un número oculto, yo digo, pucha, saber qué número es, ¿no? En el peor de los casos es un unsigned long long que va desde 0 hasta 2 a la 63 menos 1 y yo estoy intentando tal vez usar puro int que no aguanta, ¿no? Así que siempre es importante que nos den las características de lo que tiene oculto, ¿no? O sea, no nos va a dar la información explícita, pero nos van a dar ciertas características. Entonces, lo que se nos pide es determinar la respuesta en máximo 25 consultas. Ahora, reduzcamos el problema. O sea, pensemos una versión simple del problema. Si el problema nos dice que el número está entre 1 y n y que podemos y que podemos hacerlo en mucho n consultas, pruebo cada número, ¿no? Del 1 hasta el n. Eso sería n consultas en total. Y al final imprimiríamos la respuesta. Consideren que
Algunas veces las consultas incluyen a la respuesta, otras veces no. Así que tienen que leer bien el enunciado del problema, porque el mismo enunciado del problema les va a decir, tienes esta cantidad de consultas y al final casi te dicen, la respuesta no se considera una consulta o la respuesta está incluida como consulta. Eso tiene que tenerlo en claro. Volviendo al problema. Si n es a lo mucho 10 a la 6, el peor de los casos obviamente es que el número sea entre 1 y 10 a la 6. ¿Cómo puedo responder qué número es el oculto en máximo 25 consultas, considerando que yo le puedo dar a la máquina un número X y la máquina me va a decir si el número X es mayor que el del juez o es menor o igual? Quiero que lo piensen un rato. Si se les ocurre alguna idea, me avisan. Por lo pronto, contémplenlo. Tienen unos 15 minutos para pensarlo. De ahí comienzo a intentar ayudarlos un poquito.
la siguiente voy a grabar desde el mismo Meet. Sí, sí. Hay un error en la implementación. Esa es una observación clave, de hecho, porque eso quiere decir que la idea no está mal. Lo que está mal es la implementación. Tenemos cuatro funciones. ¿Cuál de las cuatro tiene algún error? O bueno, puede que haya más de una que tenga un error. Que no debes poner backslash n. Sí, sí debo poner eso. O sea, no es necesario, pero tampoco es incorrecto poner el backslash n. O sea, el flush hace que solito pase a al siguiente stream, digamos, de entrada. Pero poner el backslash n no es incorrecto en este caso. Es algo así sutil, es de ese tipo de errores que te sacan la lengua en tu cara y que te demoras en verlos. Y de hecho con esto voy a ver quiénes me están... Quiero ver si me están mintiendo al decir que sí saben C++.
la línea scanf SS. ¿Cuál podría ser el error ahí? No uso mucho scanf, así que no sé, pero creo que deberíamos poner ampersand S. No, está bien la sintaxis del... Está bien la sintaxis, sino que considera que un arreglo de... O sea, un arreglo de chars es casi como un puntero. Y recuerda que para un puntero debes leerlo así nomás, porque... O sea, tienes que ponerlo como dirección de memoria, ¿no? El ampersand se pone cuando son variables, cuando es un int x, un char c, etc. Ahí tienes que ponerle el ampersand para que se refiera a la dirección de memoria. En cambio, un puntero es... Él solito es la dirección de memoria. Tienes que ponerlo como ese nomás. Pero lo que sí les puedo confirmar es que el error está en la función ask. Y es un error demasiado sutil. Es un error tan sutil que si no has llevado... O sea, si no has aprendido programación de manera formal, puede que se te pase. El error está acá. Cuando uno declara cadenas de caracteres en C o en C++, siempre tiene que declarar la longitud máxima que te pueden dar más 1, porque ese más 1 es el carácter nulo. Así que acá el char formalmente debería ser de al menos longitud 3, porque tenemos el mayor igual que es de longitud 2, y ahí deberíamos poner después el carácter nulo, ¿no? Que es el carácter este de acá. Es un error sutil que o sea, si ustedes lo prueban en local, en su computadora, puede que no les dé ningún tipo de error. No sé si en Codeforce es de error, no sé si en Omega App de error, pero nunca está de más intentar evitar ese tipo de cosas. Voy a intentar enviarlo con tamaño 2 en Codeforces para ver si da incorrecto o si pasa sin problemas. A ver, veamos. Acá está. Yo creo que va a pasar sin problemas, porque el C++ casi siempre maneja ese tipo de cosas sin ningún tipo de complicación. Bueno, en este caso si pasa el 1, pasa a todos, ¿no? Ahí está, pasó sin problemas, pero recuerden que formalmente las cadenas deben tener una longitud máxima más 1. Entonces, así es como se podría resolver un problema interactivo en Codeforce, ¿no? Basta con el flush y no hay problema. Ahora pasemos al caso de Omega App. Que bueno, en el caso de Omega App, como no he encontrado algún problema interactivo que sea lo suficientemente fácil para que lo resolvamos ahorita en clase, solamente voy a ponerles un problema de ejemplo, voy a descargar el paquete y les voy a mostrar cómo es que se usa, pero no voy a resolver el problema ya. Entonces, Omega App tiene la librería Live Interactive, que bueno, básicamente permite, o sea, nos obliga a nosotros a descargar un paquete de archivos en donde están los dos. Están los archivos requeridos para usarlo en Linux y están los archivos requeridos para usarlo en Windows. La única diferencia es que en Windows necesitas obligatoriamente tener instalado CodeBlocks con MinGW. Porque en el paquete van a estar los códigos en limpio, bueno, en crudo que diga, o sea, el punto .cpp, el punto .h, lo que sea. Pero uno de los archivos va a ser .cbp. Y cbp es un proyecto de CodeBlocks. Así que ustedes si tienen CodeBlocks instalado con el MinGW, abren el proyecto y ahí va a estar todo. Ustedes solamente van a tener que modificar el código que les pida. Entonces, en el caso de Linux, descargan la información, la extraen en una carpeta y en la carpeta principal, o sea, en donde esté el contenido explícito el contenido principal del zip, porque siempre usan un zip, usan make run.
Este, ese comando make run va a ejecutar el código tomando como referencia las modificaciones que ustedes hayan hecho. Sin embargo, ahí van a tener que ingresar la entrada por terminal, o sea, en la entrada estándar. Otra opción, y de hecho es mejor porque ustedes en realidad no van a saber todavía cómo es el formato de las entradas hasta que vean el sample, eh, es usar el make run, pero tomando como entrada el caso de prueba, ¿no? Que va a estar en la carpeta examples y el archivo se va a llamar sampling. Si no se llama así, tendrán que ponerle el nombre que le corresponda. Y como dije, en Windows, con que tengas el code block, abres el archivo y en este caso usas run. No le pones make. Usas el run o si no usas test. ¿Dónde está la función? Acá está. Test, que es el equivalente a esto. Es el equivalente a probarlo con el caso de prueba que está. Entonces, si yo pongo este problema del SIG 2018, un rato, déjenme. Ahí está. Si yo pongo este problema B del SIG 2018, van a ver que este es un problema interactivo, nos dice detalles de implementación, nos dan una función que vamos a recibir toda esta información. Tenemos una variable t que dice cantidad de diferentes tipos de genes, c, cantidad de combinaciones, cost, un arreglo de costos, Gn1, Gn2, arreglo de genes, etcétera, etcétera. Y nos dicen además qué funciones podemos usar. Nos dice que podemos usar esta función que se llama MeasureBacteria, tenemos esta función que se llama report, y acá nos especifican que MeasureBacteria va a darnos un cierto tipo de información y que en realidad la función report es simplemente para darnos esa respuesta. Entonces acá tenemos, ¿no?, función de consulta arriba y función de respuesta abajo. Bueno, acá nos dan las subtareas, la puntuación, etc. Y bueno, acá dice, ¿no?, ¿qué sistema operativo tienes, no? En el caso de Windows, por ejemplo, digamos, tengo el CPP, si le mando a descargar, creo que mejor comparto. Solo es cuando su arreglo de chars. Cuando es un arreglo de chars, sí, solamente de arreglo de chars. Voy a presentar toda la pantalla mejor para que sea más rápido. Ahora, por ejemplo, acá tengo Windows. Bueno, yo no tengo Windows, yo uso Ubuntu. Pero para que vean, ¿no? Acá tienen el GNSCVP. O sea, esto acá va a ser un código, un proyecto de codeblocks, ¿no? Y acá va a estar todos los comandos que vayan a necesitar, ¿no? Acá está el comando run y el comando test, ¿no? En el caso de Linux, por ejemplo, puedo descargarlo. Acá lo puedo extraer, no se lo extraigo en el escritorio. Y lo voy acá desde mi terminal. Y bueno, acá tienen el archivo genes, ¿no? El archivo genes es el que vamos a modificar. Porque acá está, ¿no? Try science. Y acá dice fix me. Entonces yo digo simplemente return. Y acá mismo, en esta misma carpeta, pongo make run. Y bueno, acá está la carpeta examples a la izquierda. Examples, pongo sampling, ¿no? Ahí se compila. Y acá me dice, ¿no? Me da el veredicto, me dice cuánta memoria he usado, cuánto tiempo se ha demorado. Y bueno, esto que es ya característico del problema en sí, ¿no? Dice que hay un costo y cuánto tengo que... Y bueno, cuánto ha sido el costo de mi respuesta o algo así. Entonces, les recomendaría que vean este problema. Les voy a pasar el link acá por chat. Que vean ese problema y prueben en su computadora cómo es que se debe usar. Porque bueno, en el caso de Windows no les puedo mostrar cómo, ¿no? En el caso de Ubuntu es fácil, ya les acabo de mostrar. Pero los que usen Windows, instálense el codeblocks y pruébenlo ahí. Eso es algo obligatorio, porque si les viene un interactivo, no quiero que pierdan la oportunidad de resolverse un problema solo por no saber cómo es que tenía que estar configurada su computadora. Muy bien. Ahora la parte, tal vez la segunda más importante de las competencias. Obviamente la primera, o sea, la más importante es resolver los problemas y la segunda más importante es arreglar tus errores.
que es debugger. Cuando uno tiene Deverecto Wrong Answer o Runtime Error, casi nunca con Time Limit Exceeded, porque Time Limit Exceeded quiere decir que nuestra solución falla en algún caso. No es exactamente que nuestro código tenga algún error. O sea, tal vez hemos asumido que tal vez nuestra solución se comporta de cierta forma, pero en realidad había un caso en donde hay algún tipo de bucle infinito o algo por el estilo. En el caso de Wrong Answer o Runtime Error, siempre primero verifiquen si su código no tiene errores. En el caso de Runtime Error, sí tiene errores su código. En el caso de Wrong Answer, puede tal vez que su idea esté mal, pero primero verifiquen que no tenga errores. En el caso de Runtime Error, obviamente se da acceso a memoria no definida, división o tomar residuos respecto a cero que no existe, etcétera, ¿no? Hay otros tipos de... Tal vez has intentado declarar demasiada memoria y no ha funcionado, aunque eso por lo general es compilation error o memory limit exceeded. Pero en sí, lo importante es buscar que su código no tenga errores de implementación. Entonces, ¿cuál es el debug que casi todos usan? O el debug más típico. Es imprimir mensajes en ciertos puntos de la ejecución para saber en dónde se suscita el error, ¿no? Ese es un tipo de... Eso es cuando te da runtime error, ¿no? Saber hasta dónde llega y en qué momento se corta, para saber en dónde está fallando. Si es wrong answer, lo usual es que uno imprima los valores de las variables en cada paso, ¿no? Para saber en qué paso comienza a degenerarse la respuesta y no es la que yo esperaba. O de hecho para confirmar que la respuesta es la que yo esperaba, pero estoy haciendo algo mal en algún otro lado, ¿no? El problema con el debug clásico es que si hay muchos mensajes, o sea, si uno imprime demasiados mensajes para saber, eh, principalmente en el caso cuando quiere saber los valores de las variables en algunos puntos del programa, uno va a tener que borrarlos o comentarlos. Y esto puede tomar tiempo. Entonces, si te faltan 10 segundos y ya arreglaste tu código, pero tienes como 20 comentarios, o sea, 20 impresiones de mensaje, no te va a dar el tiempo para mandar el código. O sea, ahí se acabó el contest para ti y no obtuviste ese puntaje que debiste haber obtenido si es que no tenías esos mensajes. Entonces, el debug clásico no es tan recomendado si es que... Bueno, si es que eres un concursante que está acostumbrado a mandar soluciones a último minuto. Porque sí hay concursantes que, bueno, más que todo debido al nivel en el que están ahorita, están pasando por una transición y casi siempre terminan enviando su solución faltando 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. ¿Qué herramienta evita esto? O bueno, acá tengo una herramienta que evita esto en el caso de Ubuntu solamente, o sea, los sistemas operativos basados en Linux, bueno, de Linux básicamente, que es el GDB. El GDB, de hecho, también funciona, creo que funciona con algunas IDEs también. Sería cuestión de que busquen información al respecto si es que quieren usarla. Y ahorita les voy a hacer una muestra de cómo funciona en Ubuntu. Básicamente es una herramienta que nos permite insertar pausas en la ejecución, ver los valores, o sea, hace exactamente lo mismo que el debug clásico, inclusive más, porque eh, nos permite ejecutar el programa hasta que dé el error. O sea, en la línea en donde está el error, ahí se va a detener. Y ahí nos va a decir, en esta línea hay un error. Y lo mejor de todo es que no tenemos que modificar el código. Solamente tenemos que compilar el código que está incorrecto y lo vamos a pasar como... Y bueno, lo vamos a ejecutar con el debugger. Y así vamos a poder modificarlo. Vamos a ver una muestra para ver qué tal. A ver, acá está. Ah, no, este es el de genes. A ver, supongamos... Bueno, voy a borrar esto porque esto ya no necesito. Supongamos que yo leo n y luego imprimo, no sé, pues no, 10 a la 4 entre n, digamos. La única diferencia con la compilación usual de C++ para usar el GDB es que tenemos que agregarle el guión G. Eso le permite... Eso hace que se activen el poder usar los nombres de las variables, si mal no recuerdo. O
sea, para usar los nombres de las variables y poder insertar los flags, ¿no? Entonces los compilamos acá. Ahora abrimos el dev, no, el gdb. En acá ejecutamos, no, acá cómo era, no recuerdo bien. Ah, no recuerdo bien cómo se usaba esto. Casi siempre acá está. gdb. Y acá usábamos... Ah, ya. Ya teníamos que hacerlo antes, sí. Con Q se sale. gdb y tengo el código, ¿no? Ahí está. Entonces acá yo puedo poner L, me salen todas las líneas del código, básicamente, ¿no? Acá me dice, línea 1 es el include, línea 2 es el using namespace, línea 4 es el in main, acá está todo, ¿no? Entonces si yo, por ejemplo, pongo R, que básicamente me dice ejecutar el código, me va a decir que, obviamente, que ingrese un número, ¿no? Tengo que insertar el N. Si yo pongo 0, obviamente división entre 0 no está definida. Acá me dice que el programa recibe un error de una sección de aritmética, porque división entre 0 no existe. Y nos dice en qué línea está. Línea 7 en este print. En este 10.000 entre n estamos intentando dividir entre 0. Entonces yo digo, ah ya, ese es el error. Mando quit. Agarro acá. Y digo, si n, por ejemplo, ¿no? Si n es igual a 0, put 0. Si no, imprimo, ¿no? Entonces, de nuevo compilo. gdb a.out. Ahora corro con 0 y ahora sí no hay ningún problema. Corro con 1, me sale 1000, corro con 2 me sale, me sale 5000, corro con 3 me sale 3333, etc. Ahora, supongamos que acá tenemos las líneas, ¿no? Entonces yo quiero agregar un punto de corte. Así como mis flags para imprimir los mensajes en donde se detiene, yo en vez de eso voy a agregar puntos de corte. Es decir, a partir de esa línea, o bueno, cuando llegue a esta línea quiero que se detenga el programa. Entonces, cuando voy a ejecutar, la ejecución se va a detener cuando suceda una de las dos cosas. Cuando llegues a la línea de corte que has puesto o cuando suceda algún error. Entonces, si luego de ejecutar te dice que hay un error, eso quiere decir que básicamente tu línea de corte está debajo de donde debías haberla puesto. O sea, te da una idea de dónde más o menos está el error. Si tu programa ejecuta sin problemas hasta la línea de corte, eso quiere decir que el error está más abajo. Entonces, por ejemplo, no voy a poner una línea de corte que es el comando B en la línea 6, por ejemplo. Entonces ejecuto y ahí nomás corta. Porque el scan, o sea, antes de leer, se detiene. Porque mi línea de corte está en el punto 6. O sea, antes de ejecutar la línea 6, se va a detener el programa. Si hasta el momento no encuentro ningún error, puedo ponerle continue. Y ahora sí se va a continuar ejecutando. Pongo 10 y termina el proceso. Entonces es cuestión de manejar bien esta herramienta, o sea, aprender a manejarla de manera rápida y eficiente para poder debuguear mucho más rápido, ¿no? O sea, acá ya no tengo que estar imprimiendo, o sea, no tengo que imprimir flags, ¿no? Como una carita sonriendo o puras as, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces así es más o menos como se usa. El GDB está instalado por defecto en Ubuntu, así que no es necesario que instalen nada extra. Solamente recuerden que si lo van a usar es con esta forma, ¿no? Con el guión G para compilarlo y GDB con el ejecutable. Ok. Ahora, ¿cómo testeamos una solución? Si ya hemos debugueado, pero aún así nos da wrong answer o time limit exceeded, en el caso de time limit exceeded, por lo general va a ser con casos grandes o con casos con cierto tipo de estructura. En el caso de wrong answer, lo más probable es que, bueno, en realidad depende mucho de la naturaleza del problema, pero para poder intentar analizar si es que tenemos un wrong answer por algún tipo de caso en particular,
siempre en primera instancia vean casos manuales. Casos manuales me refiero a que diseñen ustedes mismos sus casos, casos pequeños o casos que tengan condición de maximalidad. O sea, condición de maximalidad no quiere decir que siempre sea el máximo valor posible. A veces hay otras condiciones. Por ejemplo, si es que el problema es de factorizar, entonces maximalidad no va a ser el máximo valor. ¿Qué pasa? El máximo valor es una potencia de 10 y la cantidad de factores primos que tiene potencia de 10 es 2 y 5. O sea, lo mejor y digamos, te conviene poner 2 por 3 por 5 así, ¿no? Esa sería condición de maximalidad. Máxima cantidad de visores, máxima cantidad de factores primos, máxima cantidad de bits prendidos, etcétera. Y también siempre es bueno tener casos probar casos con una estructura predefinida, ¿no? O sea, digamos, si te dan una estructura predefinida es que todos los elementos sean iguales. Si lo que te dan es un grafo, por ejemplo, una estructura predefinida es que el grafo sea un camino. O sea, todos consecutivos, ¿no? O que sea una estrella, ¿no? Que tenga un nodo central que esté conectado con todos los demás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahora, para casos random, si es que los casos manuales no nos sirven mucho, la verdad es que los casos aleatoriamente generados probablemente tampoco nos sirvan tanto, pero nos va a dar cierto grado de confianza respecto a nuestra implementación. Nosotros podemos modificar el código, de hecho les he publicado un blog bueno, valga la redundancia, no es una redundancia, en el grupo de Code Forces, en donde explico más o menos cómo es que se puede testear código de manera local en dos condiciones, ¿no? En una competencia on-site, en donde la computadora está limpia, o sea, no tienes la posibilidad de tener código previamente escrito, o cuando estás online, en donde tú tienes todo lo que tú necesites previamente puesto en tu carpeta del contest. En este caso, vamos a ver un ejemplo bueno, más que ejemplo, quiero mostrarles el formato, ¿no? O sea, la modalidad presencial es la importante en este caso porque ustedes no van a tener plantilla en el SIC. Así que, bueno, veamos. Yo personalmente uso esta forma. De hecho, esta forma se me ocurrió durante una competencia en vivo. Se estaba dando una competencia y se me ocurrió tener digamos, este esquema. Entonces, si nosotros tenemos una función test que nos devuelva verdadero si nuestra solución da el mismo, bueno, da una respuesta correcta, porque a veces no necesariamente va a dar la misma respuesta que la fuerza bruta, porque si hay múltiples respuestas pueden ser diferentes, pero las dos válidas. Y esa función va a recibir un valor que va a ser 1 si los datos van a tener que ser asignados aleatoriamente, y va a ser 0 si los datos los tengo que leer desde la entrada estándar o desde el archivo en donde tenga que estar, ¿no? Entonces, luego de leer, voy a resolver con mi código. Este solve es de mi código, o sea, de mi solución. Mi solución que es eficiente pero incorrecta. Entonces, si estoy asignando aleatoriamente, eso quiere decir que este código todavía lo estoy testeando. Porque si no lo asigno aleatoriamente y estoy leyendo de la terminal, lo más probable es que sea porque voy a enviarlo como submission. Entonces, si este código lo voy a testear, obviamente tengo que resolverlo con algún tipo de fuerza bruta que como se tiene que plantear la condición es una solución ineficiente pero correcta. Y al final devuelvo una especie de verificación, ¿no? Porque como dije, pueden haber múltiples respuestas y mi solución puede también ser válida, pero diferente de la de fuerza bruta. No es necesario, o sea, no es obligatorio que mi solución dé exactamente lo mismo que la de fuerza bruta, ¿no? Y bueno, obviamente, si es que esto no le estoy testeando, tengo que volver verdadero para que salga, ¿no? Aunque bueno, la verdad no importa si es que devuelvo verdadero o falso si es que no estoy testeando. Porque no estoy haciendo un while, ¿no? Para testear sería un mientras test 1, ¿no? Porque iba a correr caso por caso, caso por caso hasta que encuentre algún tipo de error o hasta que hayan pasado una cierta cantidad de casos que me den la seguridad de que mi código presumiblemente está bien, ¿no? Y bueno, una vez que ya tenga esto listo, o sea que ya haya testeado y que mi solución ahora sí esté bien, simplemente me basta con comentar esta línea y mando test en cero. O sea, así no perdemos tiempo en estar modificando mucho el código para pasarlo de probar casos random a probar a leer directamente de la entrada estándar. Simplemente
es comentar una línea e imprimir T0, ¿no? Bueno, es tipear T0. No es nada muy complicado. La idea es no modificar demasiado nuestro propio código. Esa es la idea siempre, ¿no? Porque si modificamos demasiado, cuando queramos restaurarlo a una forma en la que sea legible para nosotros y sea más cómoda, tal vez nos demoremos demasiado y, como dije al inicio, la competencia probablemente ya se haya acabado para ese momento. Y bueno, eso es todo por eso es todo por hoy. Como les dije, la clase de día sí va a ser un poco corta. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar también? O sea, no solamente respecto a la clase, sino también respecto al entrenamiento. Creo que hay algunas dudas todavía pendientes de aclarar. No sé. Por cierto, la grabación me van a tener que disculpar, pero en un lapso, creo que cuando estábamos viendo lo del problema de Guess the Number y contest a las 6. El contest, bueno, los contes del entrenamiento, ya que muchos no van a poder darlos como yo tenía pensado, que era acabar la clase de dar contes, los estoy poniendo para que acaben a las 4, o sea, apenas empiece la siguiente clase. O sea, digamos, el contest de hoy acabó hoy día a las 4, o a las 3 creo, para que lo puedan dar virtual cuando a ustedes les parezca. Las competencias a lo largo de todo el entrenamiento van a darlas virtual. Eso, bueno, hemos llegado a esa conclusión para que no haya ni desventajas y que se dé mucha más flexibilidad, ¿no? O sea, pueden inclusive darlo mañana. La idea es que lo den entre hoy y mañana. Esa es la idea. Porque obviamente el miércoles va a venir un nuevo contest y el miércoles también publico la editorial del contest de hoy, ¿no? Recuerden que toda la información de la estructura de los entrenamientos está acá, en en el blog en el grupo de Codeforces. Acá está el link. Las clases van a ser todas con este mismo link de Meet. Los temas acá están, que vamos a ver por clase. Y la estructura de las competencias. Vamos a tener solo una competencia estilo IOI. Y de hecho va a ser la competencia más de nivel más fuerte de todas las que he puesto. Y bueno, acá también están, ¿no? Digamos, observaciones o notas más, ¿no? Que los temas de los temas con los que salgan los problemas de las competencias probablemente no estén incluidos en el sílabo del entrenamiento, pero la idea es que lo aprendan por su cuenta y que si quieren ver el rendimiento individual pueden entrar acá a la derecha y ponen group ratings y ven rendimiento individual, ¿no? Eso más que todo para que vean en qué tanto es su nivel respecto a sus compañeros, ¿no? Sus compañeros de delegación. Acá está. Ahora, puede que algunas clases, o sea, puede que algunos días las clases se extiendan hasta las 7 tal vez. Si es que noto que se va a extender, les voy a avisar ese mismo. O sea, apenas inicie la clase les voy a avisar, ¿no? Algo como, esta clase probablemente se demore una hora más. Pero más de las 7 no vamos no nos vamos a quedar. La grabación la subo apenas termine de procesarse en el Drive, porque se demora en procesar el video. ¿Alguna consulta antes de irnos? Ok, Ángel le dice que no.
Y el Gine dice que todo bien. Bueno, si no hay más consultas, pueden ir en paz. Esperen la clase de mañana, que va a ser búsqueda completa y bitmask. Espero que espero que sea de su agrado. Vamos a ver también cómo les va en la primera competencia. Recuerden que la primera competencia es la más fácil, o sea, la de menor nivel de entre todas. Así que vayan tomándolo como un termómetro. Mañana, si tú, o sea, si para ti, bueno, si mal no recuerdo, tú no podías desde las 7, así que en tu caso sí tendrías que dar la mañana. No, la siguiente clase es el miércoles. O sea, la competencia la darían mañana. O si no, hoy, como prefieran. Sí, tal vez me confundí al decir la clase mañana. Sí, la clase es el miércoles. Bueno, ahora sí, nos vamos. Tengan una buena noche y espero que les vaya bien en la competencia. O sea, sientan que si les va bien, entonces están en buen camino. Y si no les va tan bien, entonces van a aprender muchas cosas. O sea, la idea es que aprendan. Mi finalidad con los problemas que les pongo es que aprendan de diversos temas. He intentado seleccionarlo de la manera que cubran múltiples temas que son los más recurrentes posibles. Y bueno, el estilo IOI sí puede que sea. Dan el contest como virtual, sí. El contest como virtual. Eso va a ser para todos, excepto el último contest. El contest número 6 ya no lo den, porque la última clase es el viernes 21 y no es adecuado que den una competencia antes del SIC, ¿no? O sea, la idea es que se relajen un poco. Tal vez los que den Code Jam, el round 2, vayan a dar de 11 a 1:30, ¿no? El sábado, antes del SIC. Pero bueno, eso ya es algo que no se puede evitar. Muy bien, ya tengo la grabación.